Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches para quienes es de noche, como Sí. María Luisa Ábrego. Buenas tardes para los demás. Bienvenidos a esta actividad que es una conversación organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión nos acompaña Ali Gómez, Luna Gómez, quien nos va a dar una conversación, nos va a ofrecer una conversación cuyo título es Resistencia, ética y ontología de lo cotidiano en el vínculo psicoanalítico. Ali Gómez es psicoanalista con estudios también de filosofía antigua por la Universidad de Barcelona y quien practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Antes de darle a él la palabra para que nos muestre su trabajo, para que nos comparta su trabajo, como lo hacemos habitualmente, voy a pedirle a Erándeni Ochoa, que es un miembro de nuestro grupo de estudio, que nos dé algunas indicaciones acerca de la mecánica de la sesión. Una vez que ella nos haya dicho esto, comenzará Ali y estaremos atentos del momento en que él nos diga cuándo podamos participar con preguntas, comentarios, etc. Entonces, nuevamente bienvenidos. Erándeni, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya los que han estado anteriormente, ya estamos habituados a la dinámica. Lo único que les pediríamos sería su apoyo para que pudieran mantener en silencio sus micrófonos en el momento en el que Ali esté exponiendo su tema. Y posterior a esto, pues podremos dar paso al momento del diálogo. Pueden ustedes levantar la mano a través del icono de Zoom para poder tener cierto orden y poderles dar la palabra, que puedan abrir el micrófono, o también, si lo desean, pueden ir comentando a través del chat sus inquietudes y con gusto las iremos por acá leyendo. Adelante, Ali, te dejo la palabra. Bien, bueno, pues nada más saber que sí se escucha bien y se sigue escuchando de manera adecuada. Bueno, en principio, Jorge, Erándeni, Liliana, muchas gracias por la invitación, también por la corrección en tanto la cita, que tuvimos que aplazarla por cuestiones pues de COVID, ¿verdad? Uno se tiene que adscribir a la contemporaneidad y bueno, pues ahí hubo una situación. Pero bueno, ya estamos aquí bien y con esta situación de conversar con ustedes estos conjunto de reflexiones acerca de, pues bueno, voy a explicar el porqué del título, ¿verdad? De por qué el título tan kilométrico, ¿no? Y tan, ahorita que lo decía Jorge, dije, ah, caray, pues ¿por qué tan extenso? Pero bueno, tengo que explicarles un poquito del por qué está el título, la temática, un poco también de dónde surgen estas reflexiones y debido a qué, ¿no? También, y bueno, será un gusto también conversar con ustedes, dialogar de algunas, pues, sobre estas reflexiones que me permito compartir con ustedes. También, bueno, veo algunas caras conocidas, un gusto también coincidir, ¿no? Siempre es bueno volver a coincidir bueno, en estos tiempos también de virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer principalmente el espacio, ¿bien? Em, voy a comenzar, entonces, sí les pediría que, pues como ya se había dicho, habrá un momento de conversación, de preguntas, de intercambio. Voy a tratar de ser lo más breve y menos aburrido posible, ¿verdad? Esa será una, eh, una encomienda para mí mismo. Y bueno, pero también si alguien de verdad de lo que yo estoy diciendo, algo es así como que totalmente discordante, ¿no? E inquietante, pues no aguanta las ganas, pues lo podrá expresar, ¿no? Pero diríamos que a menos que de verdad algo sea así como muy importante, supongo que también están los mecanismos del chat y bueno, las preguntas y respuestas. Entonces, también pues bueno, ir llevando la hilación de la conversación para mí, es importante que
bueno, que vayan quedando algunos puntos claros, ¿no? Sobre todo, ¿sí? A partir de la exposición, porque, bueno, implica una secuencia, una especie de secuencia de lo que voy a ir conversando, ¿ok? Bueno, sin más, entonces, hablaré en principio de pues, un poco del título, ¿no? Resistencia, ontología, ética y lo cotidiano en el vínculo psicoanalítico. Quizá estas palabras, y bueno, aquí también quiero yo decir, pues llevan en sí mismas, llevan un despliegue semántico, ¿verdad? Un campo semántico de peso y de cierta, pues, de cierta carga, ¿no? Pues que son evidentemente producto de lo que vamos a platicar. Quisiera yo primero hablar del término resistencia, ¿bien? Como ustedes habrán leído, si tuvieran oportunidad de leer un poco la justificación, la resistencia en la que yo me voy a enfocar principalmente pues, en este momento, no es el término psicoanalítico clásico, ¿no? Diríamos, de la resistencia a la cura, ¿no? O de la resistencia al análisis, o por extensión, esto que Freud denominará resistencia cultural a los contenidos que el psicoanálisis aporta a la misma crítica social, ¿no? Que a su vez también quiero destacar, ¿verdad? Que la palabrita resistencia, como muchas otras palabras, y tan importante es pensar en estas características de la lengua, del lenguaje, ¿no? Que son multívocas, ¿verdad? Entonces, tenemos grandes términos que nos pueden referir a estas propiedades, por ejemplo, eh, pues cuando Freud habla, por ejemplo, de neurosis de transferencia, ¿verdad? Se refiere, por un lado, a la neurosis susceptible de tratamiento con psicoanálisis, pero al mismo tiempo, y pues, bajo la misma nomenclatura, a la neurosis, entre comillas, artificial que se gesta con el analista, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos una multivocidad de un término como es neurosis de transferencia. Por lo cual también yo quisiera que pudiéramos tener ahí esta consideración, ¿no? Que la palabra resistencia también implica una multivocidad, ¿no? Es decir, por un lado, esto que nosotros decimos, la resistencia al análisis, incluso también con Lacan, ¿no? La resistencia esperable, ¿no? En todo proceso analítico, puesto que evidentemente el sustrato material del que trata un análisis ya en sí mismo conlleva una dificultad de paso a la palabra o de paso a lo simbólico, es decir, resiste al paso a lo simbólico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es un tipo de resistencia, que además tiene sus consecuencias teóricas muy importantes, también cuando Freud se percata de que esta resistencia al análisis también, diríamos, conllevará una nueva ampliación y conceptualización del yo al interior de la tópica, ¿no? Clásica que se había sostenido hasta los años 20. ¿Sí? Bueno, todo esto para decir, casi no me voy a enfocar a eso, ¿verdad? Casi no me voy a enfocar a esa parte de la resistencia, que sabemos que está ahí, pero es interesantísimo que, que haya otras excepciones de resistencia y que me atrevo en esta ocasión a catalogarlas y a vincularlas con algo del orden de lo ontológico, es decir, de lo que existe, ¿no? Y de lo ético, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir justificando esta primera noción, de por qué yo hablaré de resistencia, además en su vertiente de sostenimiento, si ustedes me permiten, incluso de la vida, ¿no? Porque la vida es una forma, es un ente, la vida, el ser orgánico, digamos, partimos de este ejemplo, es un ente que resiste, al menos durante un tiempo, ¿verdad? Y diríamos, mediante el tiempo que alberga la vida, ¿no? Resiste ante otras fuerzas disgregadoras de la existencia, ¿no? Casi que estamos hablando de términos, casi que entropía, ¿no? Casi que, pues todas estas situaciones que a nivel, por el momento, biológico, orgánico, ¿verdad? Tiene que vérselas cualquier viviente, ¿no? ¿De dónde sale para mí este conjunto de reflexiones o en virtud de qué, ¿no? Pues bueno, nada viene de la nada, ¿no? Todo esto tiene una razón de ser. Es pensar
a partir de algunos trabajos solicitados y de las propias inquietudes, y ha sido para mí pensar el, eh, cómo el vínculo psicoanalítico, que ya sabemos que tenemos un nombre para esa transferencia, pero por el momento prefiero llamarlo vínculo psicoanalítico, es una forma de resistencia, ¿verdad? Es una forma de insistencia, ¿sí? Ante otras fuerzas disgregadoras. Y vamos a ir hablando un poco más a detalle de eso. Y por último, o más bien para redondear todo este conjunto de ideas, el valor de lo cotidiano, ¿sí? ¿Dónde está esa noción de resistencia? A veces, fíjense ustedes, eh, se suele tener por parámetros de afirmación de valores encumbrados de la existencia en un entorno cultural como lo es Occidente, pienso yo, que se mide la vida en función de los éxitos, ¿sí? En función de los logros, en función de las grandes hazañas, ¿verdad? Eh, y, y bueno, la verdad es que en psicoanálisis yo considero que tenemos un ámbito de injerencia mucho más modesto que las grandes hazañas, que los grandes logros, e incluso me atrevería a decir que en buena medida, el paradigma de la clínica analítica para mí es, y sigue siendo el trabajo del duelo, que implica pues saber que en esta vida perdemos, ¿no? En esta vida pues, se pierde, ¿sí? Se pierden cosas, eh, no se logran otras muchas tantas, y no por ello debemos de considerar que no haya algo de, voy a decirlo así, de epicidad o de heroicidad en los actos más modestos de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Hablamos en este sentido, la resistencia, por ejemplo, como en un entorno político, la resistencia de los pueblos que resisten ante los invasores, de la resistencia, evidentemente, que vamos a poner unos ejemplos, de lo que es fundamental en la vida y que no necesariamente implica para este tipo de resistencias ganar, ¿no? Probablemente no se gane la guerra, hablando a partir de una metáfora pues, sobre la guerra, ¿no? Una alegoría al respecto de la guerra, probablemente no se gane la guerra, pero se resiste, ¿verdad? Tenemos esa noción también de resistencia, de esa facultad humana de defenderse, a veces, eh, ante todo despropósito, sabiendo que no se va a ganar, ¿verdad? Vamos a poner unos ejemplos evidentemente clásicos, porque, bueno, como se comentaba al principio, por intereses académicos, personales, ¿no? Pues, tengo una singular empatía con las grandes narraciones clásicas, podríamos decir, porque en ellas también uno puede, o yo encuentro, algunas metáforas muy consolidadas y muy logradas del material cultural del que abreva la subjetividad occidental. Entonces, no se me espanten, esto como que me aventé así ahorita de mucho, de mucho rollo, o de muchos elementos, lo vamos a ir trabajando. Entonces, algo por el momento, no, ¿verdad? Ahí vamos, sí, ¿sí? Bien, entonces, bueno, queda aclarado, que para mí es muy importante, ¿no? Porque cuando he hablado de estos temas me dicen, oye, pero la resistencia al análisis, sí, ahí está, ¿no? La resistencia al análisis ahí está, y la resistencia cultural a los aportes del psicoanálisis ahí está, y de hecho me atrevería también a decir que a veces eso lo tenemos como practicantes de psicoanálisis, a veces como una especie de identidad imaginaria en la que decimos, no, pues es que, claro, la cultura no nos entiende, ¿verdad? La cultura se resiste, ¿no? La sociedad se resiste al psicoanálisis, no quiere saber nada del inconsciente, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí como que también puede surgir una especie de privación de la posibilidad de tener un diálogo a partir pues de otros elementos que pues, me intento articular. Entonces, les vuelvo a repetir, este es más o menos el esquema, y hablar de esto cotidiano. Para hablar de lo cotidiano también pondremos algunos ejemplos.
obviamente para nosotros, para ustedes, ya estará resonando también por ahí, ¿no? La idea de psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué más ejemplo de que en lo cotidiano hay un valor eh, importantísimo de la experiencia subjetiva del ser que desea, ¿no? El ser que algo manifiesta, que algo presenta, ¿no? A partir de los actos fallidos, del olvido de los nombres propios, de los chistes y de algunas otras expresiones en lo cotidiano, de lo inconsciente, ¿no? Entonces, también incluso me atrevo a sugerir que, pues que estamos hablando de este valor fundamental de la experiencia acerca de lo cotidiano, que les vuelvo a repetir, es modesto, es a veces eh, pequeñito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero importante, ¿no? Y vamos a redondear ese elemento de lo cotidiano también a partir de algunas reflexiones que nos puede aportar Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, fíjense, Aristóteles, el de los grandes tratados, hablando de lo chiquito y de lo poquito, ¿no? Que puede ser también importante. Uh-huh. Yo no sé ustedes, pero yo escucho como campanitas y campanitas, y no sé si es mi entusiasmo o alguna cuestión que deba yo apretar o algo, pero no hago nada, solo dejo fluir las campanitas. Ok, bueno, eh, sí, me avisan si algo debo hacer con las campanitas. Entonces, vamos a recuperar algunas cuestiones importantes de esto que estamos primero diciendo, ¿sí? Me atrevo a sugerir, ¿verdad? Yo sé que no es una clase así formalmente hablando, pero me atrevo a sugerir que, pues, incluso si quieren tomar notas, háganlo para que después me las pasen, ¿no? Porque luego a veces salen cosas interesantes y además, pues bueno, para que se preste también al diálogo. ¿Sí? Entonces, vamos a situar un poquito esto que les decía, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en términos de psicoanálisis, ¿no? Hace algunos años, ¿verdad? Algún tiempo, en una clase de psicoanálisis se discutía, voy a poner este ejemplo, y bueno, pues yo estaba ahí diríamos, de coordinador, profesor o de la figura que querramos ponerle al respecto, y pues un alumno decía, es que vamos perdiendo la batalla, ¿no? Vamos perdiendo la batalla, esta era un poco la inquietud, la zozobra de vamos perdiendo la batalla en psicoanálisis, ¿no? La batalla en qué o para qué, ¿verdad? Eh, aparen- Esto fue la primera pregunta, ¿no? Bueno, es que en el panorama institucional, en el panorama gubernamental, la gente no quiere ir a psicoanálisis, ¿no? No le gusta, ¿no? Prefiere otro tipo de psicoterapias, llamémosla para no herir susceptibilidades cosméticas, si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, pero había un problema ahí, ¿no? Que era, que para mí en ese momento era, vamos perdiendo, ¿no? Y bueno, esto es un tema interesante porque aquí viene inmediatamente una pregunta, ¿no? En psicoanálisis entonces buscamos ganar, ¿no? Buscamos ganar como psicoanalistas espacios, buscamos ganar como psicoanalistas lugares en la universidad, o sea, buscamos reconocimiento, buscamos la aceptación de del gremio, ¿no? Del gremio de salud mental. O sea, siempre hay esta consideración, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Freud por ahí de 1910, 1911, pues era bastante entusiasta, ¿no? Tenía, pues, digámoslo así, pues, la perspectiva, justamente hay un trabajito ahí que presenta en un congreso de psicoanálisis en 1910, acerca de las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Ahí Freud, por ejemplo, imagina, ¿sí? En este congreso, casi que el porvenir, ¿no? de la psicoterapia, en el cual casi que en una especie de paraíso idílico, habrían, se imagina Freud, nosocomios y médicos psicoanalistas pagados por el Estado para una atención masificada a poblaciones de neuróticos, ¿no? ¿Por qué? Porque un día se darían cuenta los estados y los gobiernos que las neurosis cobran tantas vidas como lo era en ese momento la tuberculosis, ¿no?
y que entonces, si visualiza Freud en 1910, se adecuarían quizá, ¿no?, la terapia analítica, hasta donde eso pudo haber sido posible o podría ser posible, para colaborar con otras terapias sugestivas para la conformación de tratamientos más accesibles para la generalidad, ¿no? Digamos, ahí tenemos un Freud bastante entusiasta con ganar esa batalla, con ser reconocido. Y bueno, sabemos que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso en el compromiso, digamos, digámoslo así, con la causa freudiana, con el deseo del analista, ¿no? Pero no sigue, para mí, calzando muy bien esta idea de ir perdiendo o ganando. Creo que son elementos éticos y culturales, esto de ganar y perder, ¿no? Que, que se suscriben, pienso yo, a una inercia o a una tendencia, quiero decir, de formas de satisfacción sociales y culturales pues nos atraviesan a todo el mundo, ¿no? Entonces, en esta lógica de ganar y perder, ¿no? Obviamente sabemos que pues, en otros países no es como México, y habría que ver también en ese contexto, ¿qué tiene que suceder al psicoanálisis? Y no estoy diciendo que no se pueda, simplemente qué sucede con el psicoanálisis cuando es aceptado de manera victoriosa, ¿no?, como de manera masificada, ¿verdad? En países como Francia y Argentina, que también tienen, hasta donde logro yo saber, ¿no?, sus propias cuestiones, ¿no? Y claro, en décadas pasadas en Estados Unidos, ¿verdad? Y sabemos de lo complejo que fue la recepción cultural del psicoanálisis en Estados Unidos, que termina por adecuarse a una especie de consideración de posguerra, de adaptación, ¿no? De, pues, como la psicología del yo, y tenemos ahí como imagen, ¿verdad? Estos analistas retratados por las películas de Woody Allen, ¿no? En las que, pues bueno, es como el especialista, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa en principio con esta noción de que el psicoanálisis habría triunfado, con, o podría triunfar, o más bien si buscamos eso, ¿no?, que triunfe? ¿Qué sería triunfar, verdad? Como el principal medio de tratamiento, con la siempre riesgosa aceptación de la población en su conjunto, ¿no? Porque implica un paradigma de lo general y de lo, y hasta, si me permiten, de alguna manera, de lo total, ¿no? O de lo todo. Cuando pues en psicoanálisis a cada rato, cada sesión, ¿sí?, y cada trabajo, proceso analítico conlleva pues siempre la acepción de pues el no todo, no todo se puede, ¿no? No todo se puede, no todo, ¿verdad? Em, entonces, aquí cabía también para mí aclarar que, pues bueno, no estoy peleado para nada con el acceso al psicoanálisis, ¿no? Con la posibilidad de que exista como un tratamiento posible, ¿no? A mí lo que me puede llegar a escandalizar es que se quiera que sea el único, ¿saben? O sea, como ganamos, ¿no? Esa es la cuestión. Ujú. Pero creo que es necesario eh, para mí también aclarar que, pues que claro que puede haber un acceso a poblaciones diferencialmente expuestas por vulnerabilidad social, evidentemente inducidas políticamente a esta vulnerabilidad, y que bueno, puede haber, quizá como también lo decía Freud, ciertas adecuaciones, ¿no? También es importante empatar decía yo, con la subjetividad de época y con las problemáticas, ¿no? Pero eso es una cosa. Yo lo que estoy, digamos, primero planteando es esta noción de ganar, ¿no? De ganar, el psicoanalista que busca ganar. Ujú. Bueno, les decía yo, para mí, a título personal y por propios intereses en la cultura clásica, y mi particular interés en textos pues tan encumbrados como es, por ejemplo, en este caso la Ilíada o la Odisea, les decía, hallamos unas metáforas que para mí siguen siendo muy sugerentes. Para poner un ejemplo, la Ilíada, en el canto 22, se narra la muerte del héroe Héctor a manos de Aquiles. Ujú. Si ustedes abren, por ejemplo, la Ilíada, uno de las introducciones para mí más sugerentes, ¿sí?, es precisamente la que se realiza aquí en la UNAM, donde, ahora se me escapa el nombre del comentarista,
pues precisamente refiere a eso, ¿no? ¿De qué trata la Ilíada? Bueno, pues de un pueblo que ataca y de otro que se defiende, ¿sí? Esto es casi que el paradigma de la historia de las naciones y de los pueblos en su conjunto, ¿no? Y entonces, este autor también, para él le implica cierta simpatía el héroe Héctor, que sabiendo que no va a ganar, ¿sí? O sabiendo que tiene las de perder, se defiende, ¿no? Acude a la cita y, bueno, evidentemente muere a manos de Aquiles, y en más de un sentido, ¿sí? Héctor representaría a los caídos que, aún dotados de conocimiento de su inminente derrota, asisten a la lucha. ¿Mm? Eh, este príncipe de los troyanos es el héroe de la resistencia ante la poderosa liga de los aqueos. Imagínense ustedes, del otro lado está Aquiles, que además, bueno, quizá venga como referencia al Brad Pitt, ¿no? Tan Brad Pitt, ¿no? Como es, ¿no? En la película de la Ilíada, ¿no? Pero bueno, hay que imaginar a Aquiles con esta halo de divinidad, ¿no? Y que, pues bueno, que Héctor, ¿sí? No sin este conflicto bueno, con el valor necesario que le da una diosa, ¿no? Para que pueda enfrentarlo, pero aquí la idea es, este príncipe, ¿sí? Es el héroe de la resistencia que se opone ante el poder magnánimo de la liga, del conjunto de naciones, de pueblos que van a conquistar. Uh-huh. Y sabedor de su desventaja, y con temor, evidentemente, acude a la cita. ¿Para qué? Para ser derrotado, ¿sí? Para ser derrotado por el divino héroe de los pies ligeros, o sea, Aquiles, ¿no? Un poco extendiendo este ejemplo, y creo que con este ejemplo podremos comenzar a pensar, ¿no? Esta noción de la resistencia. Pensemos en todos esos pueblos chiquitos, ¿no? En todos aquellos pueblos tan habituados a lidiar con la conquista, ¿no? Que prácticamente pues han sido los pueblos y la historia de Latinoamérica en su conjunto, ¿no? A lidiar con la conquista, a la invasión ejercida por otras poderosas naciones que resisten, esos pueblos más débiles, estos pueblos más débiles, que persisten. O sea, aquí resistir también es persistir en la existencia y en la poca o mucha autonomía, pero valiosa, que les queda ante el poder del vencedor. Uh-huh. Sí, soy claro en este momento, en este ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Sí, me parece que sí, Alía. Uh-huh. Ahí vamos, ¿no? Entonces, es que luego no veo las caras y me desconcierto, porque no sé si me van siguiendo o estoy yo nada más aquí. Pero bueno, pueden asentar con sus cabecitas, sí, ahí vamos. Uh-huh. Entonces, esto es importantísimo, uh-huh, porque este ejemplo, ¿no? Los pueblos más débiles que persisten en existencia, en la poca o mucha autonomía, ¿no? Pensemos, por poner un ejemplo, ¿no? Quizá pueblos, ni siquiera son países, ¿no? Pero bueno, pueblos ahora se me escapa el nombre, bueno, un sinfín estaba yo pensando precisamente en pueblos no conquistados, ¿no? O que han pues, resistido, ¿no? ante las conquistas, ¿no? Incluso con sus propias lenguas, como el euskera, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo del euskera, y de algunos otros que pues ahí están, ¿no? Ahí están, defendiéndose de la desaparición. Uh-huh. Pero hablamos de pueblos, todavía no entramos a la parte interesante de psicoanálisis, o sí, bueno, ahí vamos. Entonces, eh, estos pueblos más débiles, uh-huh, que persisten en esa existencia y sobre todo hacer hincapié en la mucha o poca autonomía, no, aquí casi que no importa el ganar, sino el mantenerse, ¿sí? Que les quede ante el poder del vencedor. Y así como puede parecer tan lejana la Ilíada, ¿no? que es tan perdida en las nubes del tiempo, ¿no? Siglo VII antes de Cristo quizá, y si es que Homero existió, ¿no? Y cómo esta narración de un pueblo que conquista y otro que resiste, y un héroe que, sabiendo que no va a ganar, acude a la cita.
cómo estos pueblos, tan acostumbrados a resistir, pueden mostrarnos una cierta característica compartida con los actos de un héroe como lo fue Héctor, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí también ya tendría yo que ir diciendo, esa simpatía, ¿sí? Es necesaria para mí de tener presente en un ejercicio clínico, ujú, casi que cualquier ejercicio clínico. Ajá. Bueno, entonces, dicho lo anterior, estamos, para mí parece altamente probable que estamos de alguna manera condicionados, decía yo hace rato, a medir, a tasar el triunfo como la victoria. Ujú. No, o sea, el ganar como con la victoria, al conquistador, al poderoso, ¿no? Yo pensaba, les vuelvo a repetir, en este ejemplo de este alumno que acongojado decía, es que no hemos ganado, no hemos ganado como analistas. Primera cuestión, no sé si vamos a ganar. La verdad, no lo sé, ¿no? ¿Y qué sería eso? Yo en ese momento, para terminar de redondear la anécdota, yo le decía en esa pequeña discusión, en ese momento, pues eh, ahí yo hacía hincapié y quién sabe si ganemos, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿importa? ¿No? Realmente es ahí donde vamos nosotros a encontrar el grado de, de concepción de lo valioso. Ujú. Entonces, estamos quizá como sociedad, evidentemente, acostumbrados a pensar en el conquistador, en el poderoso, en el que gana, eh, y a la vez pienso que esto eh, hace que se escape concebir que en el acto de resistir, simplemente en el acto de resistir como persistencia, también hay un cierto monto de heroicidad, solo que no es el que gana. Héctor no gana, se muere, ¿no? O sea, no gana. Ya ustedes me dirán, si conocemos la historia, pues que Aquiles tampoco gana, bueno, X, ¿no? Pero aquí la idea es eh, que, que hay un algo valioso en ese resistir, de insistir a pesar de la inminencia de la derrota, no como una necedad, evidentemente, ¿no? También hay que saber, digamos, si nos interesa el tema, pues, seguramente hay otros libros consolidados acerca de la vida como guerra, ¿no? Que no debe escandalizarnos. Estamos pensando específicamente con Sun Tzu y el arte de la guerra, ¿no? Pues hay que saber también qué batallas luchar, ¿no? Pero aquí para mí el acento es que tampoco se trata de una necedad vacía, sino como una posición que es existir, ¿no? Por eso el talante, decía yo hace rato, ontológico de la resistencia, ¿no? Es decir, el, el existir ante un panorama en el que ganar quizá no sea posible, ¿no? Y a lo mejor en el ejemplo de Héctor no va a ganar. O en el mejor de los casos, sabiendo que el éxito, fíjense, no se medirá en los parámetros habituales. Ujú. Muchas veces yo creo que nuestra clínica también puede estar atravesada por esta noción. Es decir, hay veces que el resultado, ¿no? Que es tan siempre complejo de medir, ¿cómo vamos a medir resultados en psicoanálisis, ¿no? Pero, por ejemplo, poniendo el caso del trabajo que se puede hacer con adolescentes, ¿no? Los padres piden un resultado, la escuela pide un resultado, y nosotros sabemos muchas veces que lo que hacemos, quizá el trabajo con adolescentes o con niños, va a ser a largo plazo, y que a lo mejor no vamos a estar ahí para ver efectivamente que un vínculo, una relación que se gestó con un terapeuta, pudo haber significado un cambio, o más bien lo significa, pero no vamos a estar ahí para medirlo, ¿sí? Probablemente este chico o esta chica, ¿no? Este niño, ¿no? Ya no sea mi paciente. Entonces, pero estamos incluso a veces atravesados por este paradigma estoy hablando culturalmente, ¿no? Socialmente, de que vamos a medir los resultados. Ujú. Pensemos, por ejemplo, entonces en esto, ¿no? Sabiendo que el éxito no se medirá en los parámetros habituales. Permítanme tantito. Perdón, es que tenía que estornudar. Bien, decíamos,
Piensen, por ejemplo, en otro ejemplo ahora que se me ocurre, el levantamiento del gueto de Varsovia entre abril y mayo de 1943, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ahí ya era claro que era un puñado de gente organizada para resistir, aunque sea por un tiempo, pues sabemos que en cierto sentido no ganan la guerra, digamos, pero se gana un cierto margen de dignidad, ¿no? Que eso es otra cosa. Eh, pues bien, en términos de ganar o perder, yo diría, así tal cual, entre comillas, ganar o perder, yo diría que en psicoanálisis, y sirva, como decía yo hace rato, el paradigma de la clínica del duelo, tratamos fundamentalmente nosotros con pérdidas, ¿sí? O sea, nuestro trabajo es acerca de pérdidas. Abordamos siempre esa complejidad de la pérdida en el trabajo que nos muestra, por ejemplo, es evidente, ¿no? En el tratamiento del duelo, la identificación con el objeto perdido, ¿no? A ese nivel en el que en el analizante se juega la vida en las batallas, otra vez, cotidianas del día a día, ¿sí? De pasar por la esquina del recuerdo, de la canción que pega, del sueño que acusa la ausencia de ese ser que no está y que duele, y que como escollo magnífico del recurso de identificación, este que les digo, el yo se identifica con el objeto perdido. Entonces ahí estamos siempre en esos terrenos de pérdida. Pero bueno, esto nos llevaría a otro asunto, volviendo a la cuestión inicial para mí, ¿no? Entre ganar o perder, ¿sí? Pues estamos del lado de la pérdida, ¿no? No porque vayamos nosotros buscando perder en un sentido de escalafones o algo así, ¿no? Sino que la posición del analista para mí es mucho más semejante a la de Héctor que a la de Aquiles. Dicho lo anterior, no porque el psicoanalista busque perder o porque se encuentre perdido, ¿no? Bueno, puede estar perdido porque pues, siempre hay un cierto margen de, de, pues de desorientación en muchos momentos en el trabajo clínico, ¿no? Pero fundamentalmente es que, que su terreno, su posición misma, está convocada a esa contraparte de la vida, que llamamos la vida así muy general, pero bueno, a la interacción dialéctica de ganar y perder. ¿Y no es acaso, es una pregunta, ¿no? También el deseo una pérdida fundamental? Bien, todo esto podemos tomarlo como un bloque, ¿verdad? Para hablar de el por qué surge, ¿no? Todo este asunto de perder o ganar y de por qué en todo caso estamos más bien del lado de la resistencia. En la literatura psicoanalítica, ya hablando propiamente del término resistencia, Widerstand, se suele esbozar como eso que obstaculiza la cura, decíamos, en el decir o en los actos, el paciente que no llega, el paciente que se le hace tarde, el paciente que no paga, ¿no? Y todas estas cosas pues que Freud explora muy bien en diferentes trabajos, y por extensión, además, a la oposición que se muestra a los descubrimientos del psicoanálisis. Según Freud, en este texto que les decía yo de 1910, por ejemplo, dice que la sociedad no se apresurará a concedernos autoridad, no puede menos que ofrecernos resistencia, otra vez la palabrita, pues nuestra conducta es crítica hacia ella, ¿no? Aquí entonces siempre es como de, claro, es que la sociedad no está preparada, ¿verdad? Para los grandes conocimientos del psicoanálisis. O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, pero también es una cuestión compleja, es decir, pues vamos, es como decir, vamos nosotros a ganar, ¿no? Vamos nosotros tenemos la verdad de las cosas o la neta del planeta. Esta cuestión, para mí, parece ser parte de esta identidad del practicante en psicoanálisis, que, pues, diríamos, suele fomentar a veces una cierta lejanía con tintes de erudición, ¿no? ¿Por qué no decirlo? En una especie de solipsismo teórico, ¿por qué? Pues porque hablamos en lacaniano, ¿no? Quizá a lo mejor nadie nos entiende, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos en esta forma y se resisten, ¿no? Al inconsciente, ¿no? Pero aquí el peligro es pensar o caer en una especie de solipsismo teórico o de autorreferencial, porque pues puedes darse esta noción, esta especie de ostracismo que paradójicamente no expone al analista, ¿no? No expone al analista
a problemáticas en las cuales tiene pues, que batallar, ¿no? Creo yo. Sí, entonces, pues para mí ahí está conjugado, les vuelvo a repetir, esta idea de ganar o perder. Pero aquí lo que me interesa ya empezar a decir es, desde un punto de vista, ahora sí, vital, es decir, de vida, de existencia, la vida misma es, y aquí retomo los argumentos de Aristóteles, fíjense, desde sobre ánima, es una facultad que se actualiza de manera constante en el ser que vive, en el ser viviente. Y este ser viviente, como con un deber para sí mismo, debe alojar la vida. Permanece, tiende a la unidad de sí, ¿no? O sea, durante un tiempo el organismo, vamos a decirlo así, vivo, tiende a cierta organización, ¿no? Es decir, sus sistemas están organizados de determinada manera para albergar la vida y unidad, ¿no? Hasta, donde dice Aristóteles, hasta donde se soporte la existencia, donde se soporte la vida. Un ejemplo, si ustedes quieren muy gráfico, es si yo tengo un pedazote de carbón, lo divido y tengo 2 pedazos de carbón. Si yo tengo un perrote y lo divido, no tengo dos perros. Ya no tengo un perro. O sea, ahí hay una noción pues, de vida que implica una unidad y nuevamente desde un punto de vista vital, si ustedes quieren, eh, es esa unidad que resiste, ¿no? Que resiste la disgregación, ¿no? Sabemos desde la antigüedad la disgregación como estas pues, fuerzas que atentan todo el tiempo contra la vida, ¿no? La enfermedad, los otros seres, la contingencia, ¿no? Los virus, etc, etc, etc. Entonces, ¿frente a qué resiste el ser viviente? Resistir los embates de la degradación, eso es vivir, ¿no? El vivir es resistir un tiempo. La permanencia, aquí vemos una especie de semejanza entre resistir, permanecer. La permanencia del ser vivo está dada en principio por una organización, es decir, su aparato está diseñado, sus aparatos están diseñados pues, mediante una fisiología que permite al organismo que esté ordenado de determinada forma que posibilite la vida, y así conserva estas funciones vitales ante las fuerzas disgregadoras que lo amenazan. Esto es un ser vivo genérico, ¿no? Quien sea, lo que sea. Pero esta situación se complejiza en el ser humano, porque su existencia, su unidad, es, no garantiza la vida, ¿no? Para el ser humano, lo que garantiza su existencia, lo que garantiza, en cierto modo, no es solo su biología, no es solamente la integración de un cuerpo que en principio puede albergar la vida de un ser humano, un cuerpo anatómicamente diseñado para albergar la vida del ser humano, sino que es pensar aquí la situación humana. ¿Esto qué significa? Es decir, en el origen de todo ser humano adviene una condición fundante con otro ser humano. ¿Sí? Esta es la diferencia. Todo ser vivo, pues sí, o sea, la tortuga no necesita de otras tortugas, nada más que para ser procreada y demás, pero no va a la escuela de tortugas, ni a la guardería de tortugas, ni nada por el estilo, ¿no? El ser humano necesita, al menos los primeros 40 años de su infancia, ¿no? ¿no? A que alcance cierta independencia, ¿verdad? No, pero ya en serio, o sea, es como en el origen de todo ser humano adviene una condición fundante de todo sujeto que es esta necesidad de un otro, ¿no? Esto que Freud llamaba necesidad de ayuda, y bueno, que está ahí desde el inicio y que es el paradigma de todo sentimiento de abandono, de todo sentimiento de vulnerabilidad, ¿no? Es que es aquí lo complejo, ¿sí? Y aquí es donde la vida humana, en su talante de existir, de resistir, de permanecer, es desde el inicio con otro, ¿sí? ¿Esto queda claro? ¿Sí? ¿Ahí vamos? Sí, sí, Ali, Sí, adelante. ahí vamos, ahí vamos. Ok. Entonces, esta em, complejidad, ¿no? Esta propiedad del humano en la que
solo es posible en una posición de franca dependencia a un otro semejante, ¿sí? Esto es importantísimo. Y que sabemos, obviamente con psicoanálisis, que ese sentimiento de franca dependencia no nos va a abandonar nunca a lo largo de la vida. O sea, cada cierto tiempo, bajo ciertas circunstancias, el ser humano, no importa la edad que tenga, va a buscar ese cobijo, y de esa situación infantil, que no es que el adulto regrese a lo infantil, no, sino que la condición infantil deja impronta, deja huella a lo largo de la vida que se actualiza en la vida adulta. Y que lo vemos en el trabajo otra vez de pérdida de duelo, ¿no? En el que nos sabemos, ¿sí?, que los recursos que cada sujeto tiene para lidiar con rupturas, fracturas, pérdidas, son y tienen que ver con esos primeros lazos fundantes de la existencia, ¿sí? Entonces, esto no abandonará nunca al adulto, decía yo, pues esa necesidad de ayuda del semejante ante el desamparo, que es lo que Freud llamaba Hilflosigkeit o necesidad de ayuda, ¿sí? Originario, es la fuente de toda angustia, de toda añoranza y todo anhelo nuevo o viejo, ¿sí?, que posibilitará el lazo con el otro, que está hecho, o sea, esa necesidad del otro está hecho a partir de ausencia, o diríamos es un filamento, es una conexión, necesidad de vínculo, que está hecho precisamente de ausencia, ¿no? Pues, suena un poco paradójico lo que estoy diciendo, pero bueno, la idea fundamental es el ser humano, su vida, así como lo hemos estado pensando que la vida es existir, permanecer, resistir, ya el primer acto de resistencia de la vida, de sostenimiento de la vida de un ser humano es con un otro, ¿sí? En otros términos, y lo voy a decir así, la primera resistencia ante la muerte para el ser humano es el primer acto de vida para todo sujeto. Esto es, el cuidado que el cobijo de un semejante, ¿sí?, de aquel que acude a esa función de ayuda, salva del abismo de la muerte, que lo amenaza. ¿Sí? Y esto es realmente importantísimo porque recordarán ustedes en un texto tan primigenio como es este, como es hay, tratamiento del alma, tratamiento, perdón, de 1890, Freud ahí dice que el hipnotizador, ¿sí?, tiene ese poder porque es como la madre que le canta al niño y lo calma, ¿no? O sea, esta posición, que es el germen de la posición analítica, de transferencialmente hablando, es el que le dice, yo te voy a ayudar, ¿no? O sea, yo ahí estoy, ¿no? En ese primer acto que yo empiezo a catalogar, verán ustedes, como también como un acto de resistencia, de permanencia, ante las fuerzas disgregadoras en las que se ve amenazado el niño, ¿no? Tan complejo es esto. Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, claro, gracias, de 1890. Ese es el papel del hipnotizador, ¿no? Que dice, también lo desdeñamos un poco, ¿no? Ah, pues es que era sugestiva y no sé qué, ¿no? Bueno, es en realidad, Freud dice, son las palabras que recuerdan al canto de la madre, ¿no?, que sostiene, ¿sí? Entonces, esta primera y originaria resistencia es el sostenimiento de ese nuevo ser que, acongojado, se refugia, ¿sí?, ante las largas noches de angustia, ante los estímulos, ante la soledad del desabrigo, y eso que, por ejemplo, Nietzsche llama injusticia de haber nacido, ¿verdad? La injusticia de nacer, ¿no? Ese es el primer acto de injusticia, de ruptura del orden, de haber nacido. Esto que he catalogado también de resistencia, de primera resistencia ante la muerte, es el cobijo en el otro, ¿no?, con el otro. Entonces, considero que a su vez este es el acto también
fundante y más humano. Y a veces en psicoanálisis decimos, ay, es que la madre y el deseo de la madre, y si no da margen al niño, si no, ¿no? Y si es muy, muy castrante, y con Lacan con esto de que es el cocodrilo que cierra las fauces y atrapa al sujeto, ¿no? Pero la verdad es que hay también un aspecto fundamental de activar, ¿sí? La vida en este acto de cobijo, es decir, en ese lazo con otro que salva de estas fuerzas disgregadoras, entrópicas de la intemperie. Ujú. Y no es esa es una pregunta que yo mismo me he planteado. ¿No es acaso esta primera posición terapéutica? ¿No es acaso esta primera noción de aquí, o sea, yo como practicante de un tratamiento del alma, ¿no? O desde el alma, corrigiendo la acepción, aquí estoy, ¿no? O sea, en esta presencia. Aquí hay también un talante, decíamos, ontológico de existencia, pero también ético. Uh-huh. Es decir, yo voy a responder a esa necesidad del otro, ¿sí? Si no voy a estar a la altura, pues no respondo, ¿no? Pero eso nos llevaría a otros temas. Entonces, pero la puerta de entrada a un psicoanálisis, y es más, al analista, y se sea o no consciente de ello en sus actos, pasa, ¿no? Y hablemos de tu pérdida, ¿sí? Hablemos de eso que se perdió. Uh-huh. Entonces, como verán, ya aquí la resistencia no es mera procuración de la individualidad, ¿sí? No es como yo me salvo, ¿no? En el humano no es así, no puede ser así, ¿no? Yo creo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo no soy una individualidad, yo no soy una unidad, uh-huh. Soy una forma de lazo, soy una forma de vínculo. Uh-huh. Bueno, teóricamente podemos decir, en su centro, el del sujeto, ahí está, ¿no? Recordarán ustedes todo esto del grafo del deseo, ¿no? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿No? Eso es algo que va a estar ahí para toda la vida, ¿no? Y desde el inicio está este anhelo de cobijo con otro, pues estamos condicionados, conformados a la otredad, ¿sí? Filosóficamente podríamos decir, ahí el ser humano es en devenir, en movimiento. Uh-huh. eh, pues no alcanza nunca la individualidad tal cual, ¿no? Siempre está en constante, en tanto deseo, en tanto carencia, siempre está en este constante flujo de la oscilación entre su deseo, ¿no? Lo circundante, y aceptar además la realidad de que existe lo contingente para, para, para la vida, ¿no? Que pueda tentar la vida, ¿no? Entonces, todavía para mí queda insistir que esta resistencia de la que yo estoy hablando es el factor clave en la posición que el psicoanalista, o mejor dicho, ya propiamente, porque tampoco, si no existe el individuo, tampoco existe el psicoanalista, ¿no? Lo que existe es el psicoanálisis o el psicoanalista en flujo y en vínculo con su analizante, ¿no? Porque pues que estamos hablando de esta propiedad, de este vínculo que es una forma de resistencia. El vínculo en psicoanálisis tiene en el escenario ahora pensemos en el vínculo del psicoanálisis, el que dos personas, que a mí siempre me ha parecido algo muy ilustrativo, muy potente, ¿no? Dos personas que se quedan de ver, o sea, eso es, si me permiten, como hermosísimo, ¿no? Dos personas que se quedan de ver durante un tiempo, ¿sí? El tiempo que se pueda, el tiempo que dure, ¿no? eh, eh, para trabajar, ¿no? Donde hay una búsqueda, donde hay la asunción y el depositario de afectos y de un algo que no se sabe, ¿no? Pero que vamos a buscar, ¿no? Vamos a tratar de hallar. ¿Sí?
hay algo en ese encuentro de resistencia, porque que los lleva a permanecer, ¿no? Que lleva a permanecer ante que si el psicoanálisis está de moda o no, que si ganamos o no, que si es lo que la gente quiere o no, ¿verdad? Que si la pandemia o no. Ujú. Ahí hay un acto de resistencia heroico y modesto, ¿sí? Eh, Porque, pues, les vuelvo a repetir, muchos de los resultados no se pueden medir en parámetros convencionales. Ujú. Este, o miren, me encuentro menos neurótico, ya se me ve, ¿no? Es como que se me creció el pelo, ¿no? Pues no. Dejen ustedes menos neuróticos, sino simplemente eh, me siento mejor, ¿no? ¿Cómo? Ujú, ¿cómo se mide? Eh, entonces aquí diríamos, para ser hay que resistir en los vínculos. El resistir también es sostener, sostenerse en esa paradoja, en ese intersticio, decíamos, de flujo, de búsqueda. Y aquí tomo las palabras de un filósofo catalán, Josep María Esquirol, que tiene un libro que se llama La resistencia íntima. Él lo lleva mucho más a lo político, ¿no? Pero creo que viene muy bien a cuenta con estas afirmaciones, con estas inquietudes que les presento hoy, cuando Josep María Esquirol escribe: que nuestro existir sea un resistir es algo que se puede sostener precisamente porque una de las dimensiones de la realidad se deja interpretar como fuerza disgregadora. Otra vez, que nuestro existir sea resistir es algo que se puede sostener precisamente porque una de las dimensiones de la realidad se deja interpretar como fuerza disgregadora. Claro, allá afuera y con otros, y tenemos esta noción de desamparo, de intemperie, ¿no? De realidad, ¿sí? Que implica fuerzas disgregadoras, diríamos, de los vínculos, de la existencia, ¿sí? Y en muchos, y desde muchos sitios, estas fuerzas, esta especie de entropía, desde dentro o desde fuera del sujeto, ¿no? Sabemos que tampoco hay dentro y afuera, claro, se revelan como los agentes que tienden a esa dispersión, a la ruptura de lo fundamental en él. Entonces, ya para ir cerrando, para que pues, podamos tener un momento del diálogo. Uh-huh. Una de esas fuerzas más desconsoladoras para la vida psíquica, creo yo, es la privación del sujeto. ¿Sí? O sea, aquí es donde impacta, ¿no? De manera radical estas fuerzas disgregadoras, ¿no? Para la vida psíquica, evidentemente, es la privación del sujeto, como la psicosis o casos graves, ¿no? Hay un sufrimiento ahí porque no hay un lazo, no hay un otro, ¿no? Ese aislamiento que puede ser producido, a su vez, por una promesa actual de individualismo conducido y gobernado por el éxito, el triunfo, y que, en el fondo, puede entenderse en su vertiente social ante las cuestiones propias del ámbito colectivo, ¿no? Violencia de Estado, procesos segregatorios, desamparo jurídico y otro tipo de cosas que lo que hacen es atomizar, ¿sí? Atomizar al individuo y privarlo del- del- de vínculos. Uh-huh. Es el cobijo entonces en el vínculo con el otro lo que adquiere ese tamiz de resistencia identificada, para mí, en su aspecto más necesario para hacer frente quizá, o sea, y creo que lo hacemos, en esta modesta intimidad del consultorio. Uh-huh. Ahí hay algo loable. Les vuelvo a repetir, dos que se quedan de ver. ¿Sí? Es importantísimo eso, es importantísimo. Entonces, para concluir, bueno, casi para concluir, comprendo además que esta multivocidad del término de resistencia que hemos abordado así muy sucintamente a partir de una vertiente de existencia, de vitalidad, de vida, ética, ¿no? Ahora también un tanto político, ¿verdad? Decimos, hay unas fuerzas desgregadoras y no hay que ser ingenuos, inducidas
políticamente, ¿no?, del Estado, ¿no?, por, eh, por privar, ¿no?, al sujeto, ¿sí? O diríamos privar la subjetividad. Conlleva reflexionar, entonces, el término de resistencia. Yo no es para nada lo último que puedo decir, ni quisiera yo decir, ni lo que hay, evidentemente, en sus diferentes acepciones, tanto el interior del cuerpo psicoanalítico, o sea, la resistencia para el psicoanálisis, ¿sí? Pero me gusta conservar esta multivocidad, que fue a su vez también el problema de poner un título, porque yo cuando decía, bueno, voy a hablar de resistencia, pues obviamente porque nosotros leímos que la resistencia es la resistencia al análisis, iban a pensar, y con toda razón, que yo iba a hablar de la resistencia al análisis o de la resistencia del analista por parte del análisis y de este tipo de resistencia que trabajamos muy bien en psicoanálisis, pero que la multivocidad nos lleva también a considerar diferentes acepciones aquí pensadas y vertientes aquí pensadas en conjunto con ustedes. Considero entonces que esta peculiaridad del término en el que baso esta conversación es esencial también para el psicoanálisis, un ejercicio de resistencia social, ¿sí? Y que, en el fondo, pasar del lado del discurso dominante debe conllevar al menos, ¿sí?, no digo que esté mal que ganemos, si es que ganamos, ¿no?, pero creo que habría que tener siempre la revisión constante de fundamentos éticos y formativos, ¿sí? Porque con tal de ganar, el ser humano puede hacer muchas cosas. Ajá. ¿Sí? Habrá quien, o sea, o de éxito, y más si es un éxito de foquitos con parámetros sociales. No quiero decir que esté mal, quiero decir que hay que revisar, ¿sí?, el estatus de estas consideraciones al interior de lo ético y formativo en psicoanálisis, porque ahora tendríamos que hablar de lo que implica este asunto en la formación de analistas. Ujú. ¿Sí? Habrá quien pueda preguntarse si el psicoanálisis realmente sea incompatible con el dominio epistemológico, terapéutico, ¿sí? Yo la verdad es que no lo sé, yo me lo pregunto, ¿sí?, si es que el psicoanálisis es realmente compatible o incompatible. Creo que es posible hacer trabajo institucional, sí, sí. Y tendrá razón quien así se lo cuestione en cuestionar todo esto que acabo de decir, ¿no? Y me parecería muy bonito escucharlo. Eh, por mi parte, pienso que vivimos en una actualidad cuya estirpe, ¿sí?, como si fuésemos hijos de una estirpe de actualidad en su conjunto, está comandada por el temor al fracaso. Y estamos, por lo tanto, arrojados a la marginalidad del, pues, de, ¿cómo decirlo? Pues sí, a la marginalidad, de tener contento a todo el mundo, ¿no? Y bueno, casi que me fui muy rápido. Quisiera yo también terminar con una breve cita con respecto a lo cotidiano extraído de un trabajo de Aristóteles, en el cual explora los animales. Fíjense ustedes qué curioso, ¿sí? Y permítanme un momento. Ok, espérenme. Ok. Sí, que me parece, y quisiera yo terminar redondeando con esta idea a propósito de lo pequeñito, ¿sí? Dice, dice Aristóteles en su trabajo sobre la investigación sobre los animales, ¿sí? Eh, dice, bueno, lo voy a leer. Em, y bueno, lo que hace Aristóteles es justificar el por qué los animales, que son seres considerados menos asombrosos, ¿no? ¿Por qué habría uno de asombrarse en los ciertos animales? Además que pueden ser feos, ¿no? Dice, y dice algo muy, muy bonito que rescata eh, de, de, de este asunto. Dice, de los seres que existen en la naturaleza, algunos, inengendrados e incorruptibles, subsisten en la eternidad,
Otros, en cambio, están sujetos a la generación y la destrucción. Sobre los primeros, que son nobles y divinos, piensen por ejemplo los planetas y otro tipo de cosas que él cataloga de divinos y de eternos, sucede que tenemos menores conocimientos, ya que son poquísimos los hechos recogidos por la observación sensible a partir de las cuales pueda conducirse una investigación sobre tales realidades, es decir, sobre cuanto deseamos saber. En tanto que respecto a los seres corruptibles, plantas y animales, nuestro conocimiento es mucho más asequible gracias a que vivimos en medio de ellos y muchas informaciones puede obtener cualquiera que quiera estudiarlos adecuadamente. Pero uno y otro campo de estudios posee su atractivo. Por escasas que sean las noticias de la realidad incorruptible que podemos alcanzar, no obstante, gracias a la nobleza de tal conocimiento, logramos de él mayor alegría que de todo lo que está en torno nuestro, ¿no? O sea, aquí Aristóteles está diciendo, a veces nos fijamos en las estrellas y son maravillosas y todo, pero se nos escapa lo que está aquí en torno nuestro. Eh, ¿Sí? Logramos de él mayor alegría de que todo lo que está en torno nuestro, así como una visión, aún fugitiva y parcial de la persona amada, nos es más dulce que una contemplación exacta de muchas otras cosas, por importantes que sean. Las otras criaturas, sin embargo, gracias a la posibilidad de conocerlas de modo más profundo y extenso, dan lugar a una ciencia más vasta. Por otro lado, ya que están más en nuestra vecindad y no son más familiares, nos son más familiares a nuestra naturaleza, compensan el equilibrio frente a la filosofía dirigida a las cosas divinas. Puesto que de estas últimas ya hemos tratado, explicando cuánto nos permitían sus apariencias. Nos queda por hablar de la naturaleza viviente, sin omitir, en la medida de lo posible, nada de ellas sea humilde o excelso. Uh-huh. Y dice aquí, no se debe, por lo tanto, alimentar un disgusto infantil hacia el estudio de los seres vivos más humildes. En todas las realidades naturales, dice Aristóteles, hay algo de maravilloso, así como Heráclito, según se cuenta, habló a aquellos extranjeros que venían a visitarle, pero que vacilaban en avanzar al verle calentándose junto al hogar de la cocina, y les dijo Heráclito, entrad sin temor, también aquí hay dioses. ¿Sí? Así conviene afrontar sin disgusto la investigación sobre cualquier tipo de animales, ya que en todos hay algo de natural y hermoso. Uh-huh. Esto es para rescatar, a partir de lo que dice Aristóteles, que dice Heráclito, ¿sí? Y que imagínense, Heráclito ya era el gran sabio que lo fueron a buscar, le iban a buscar a su casa. ¿Y qué hace Heráclito? Está en su cocina, ¿no? Y dice, aquí también hay dioses, ¿no? O sea, también aquí hay algo divino, hay algo bueno, hay algo maravilloso. Uh-huh. En lo cotidiano. Bueno, fin de mi conversación. Ahora sí, díganme